¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Egun on danori, eskerrik asko etorrigatik. Buenos días y muchas gracias a todos los presentes y a los que están conectados vía streaming por acompañarnos aquí en la Bolsa de Bilbao al toque de campana por la igualdad de género. Soy Idoia Basterrechea, soy consejera de la Bolsa de Bilbao, perteneciente al Bolsas y Mercados Grupo SIX, y por sexto año consecutivo Bolsas y Mercados conmemora el Día Internacional de la Mujer con este acto que forma parte de la iniciativa que promueve la Federación Mundial de Bolsas junto con el Pacto Mundial para el Desarrollo Sostenible, ONU Mujeres y el IFC. Esta iniciativa lo que busca, en este ámbito, es fomentar la participación activa y la igualdad de la mujer en el mundo financiero empresarial. A lo largo de esta semana, más de un centenar de bolsas en todos los continentes se va a unir a esta iniciativa, entre ellas la Bolsa de Zúrich, gestionada por SIX, que es nuestra casa madre, digamos. En la Bolsa de Bilbao y en Bolsas y Mercados trabajamos y estamos comprometidos para avanzar en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de igualdad de género como parte fundamental de nuestra estrategia de sostenibilidad. Bien, hoy es un día de celebración y de recordatorio. Tenemos que celebrar los avances que en términos de igualdad se han conseguido en estos últimos años, pero también recordar que todavía queda un largo camino para la igualdad real y que no hay espacio para la complacencia. A este respecto, me gustaría compartir con vosotros las vivencias que he tenido yo en esta Bolsa de Bilbao, en este edificio, que me hacen reflexionar sobre el vuelco y el cambio en positivo del que debemos todos congratularnos. Cuando en el año 1989 se aprueba la nueva Ley del Mercado de Valores, la sustitución de los agentes de cambio y bolsa y el paso de la negociación de corros a una negociación electrónica, yo llego de trabajar en Londres, en la City, y participo en la constitución de una de las primeras sociedades de valores y bolsa a iniciativa de, en aquel entonces, las 6 cajas de ahorro vascas, Norbolsa. Y recuerdo que la sede de la sociedad la teníamos en el piso número 3, en un despacho bastante destartalado, muy pequeño. No tenía nada que ver con estas inmejorables condiciones que tiene el edificio ahora. Y la verdad que el espectáculo era desolador, no digo en términos estéticos, sino en términos de la participación de las mujeres y de la presencia de las mujeres en este entorno. Recuerdo que era una presencia mínima y la bolsa operaba más como un club privado inglés solo para hombres que como un mercado de valores. En las bolsas había en ese momento solo 2 agentes de cambio y bolsa, uno en Barcelona, que empezó su andadura en la Bolsa de Barcelona en 1971, porque no sé si recordaréis, porque esto es prehistoria, pero hasta 1970 las oposiciones para agente de cambio y bolsa estaban solo abiertas a varones. Después se incorporó alguna otra agente de cambio y bolsa en Madrid, pero desde luego aquí en la Bolsa de Bilbao no había ninguna agente de cambio y bolsa mujer. Por ello, yo quería compartir con vosotros que, con perspectiva y por esta experiencia de lo que ha acontecido durante estas últimas décadas, ya no resulta extraño encontrarnos dentro del ecosistema financiero y bursátil y en los mercados de capitales muchísimas mujeres como analistas financieras, como banqueras de inversiones, como brokers, gestoras, asesoras independientes, abogados, auditores. Es decir, la situación ha cambiado en positivo. Incluso en los consejos de administración ahora de las empresas que cotizan en el IBEX, a cierre del 2022, con datos de la CNMV, las mujeres representan el 37,3% de las posiciones en los consejos de administración. La mitad de las empresas del IBEX superan el 40%, lo que supone que una subida de 3 puntos porcentuales desde el año 2021 y de 14 puntos desde el año 2017. O sea que la evolución en positivo pues se puede ver en esa parte específica del mercado. A nivel europeo, y después de 10 años de intensas negociaciones en el Parlamento Europeo, se aprobó en diciembre la directiva de Women on Boards, por lo que los países miembros han acordado que en unos plazos hasta el año 2026 se van a establecer una serie de cuotas, fundamentalmente en todas las compañías públicas y en las empresas privadas
que coticen en bolsa y que superen más de 250 empleados y una facturación superior a 50 millones de euros, la cuota de un 40%, pero no habla de las mujeres, y eso me parece interesante. Habla de un mínimo del 40% como mínimo del sexo menos representado. O sea, que eso a mí me parece que es inteligente, por lo menos. Y que sean consejeros no ejecutivos, hasta un 33% unidos los ejecutivos con los no ejecutivos. Con este sistema de cuotas, pues el sistema pasa a ser muchísimo más coercitivo, hay obligaciones, va a haber una posibilidad de sancionar a aquellas empresas que no elaboren informes de igualdad, que no sean transparentes con los modos de contratación de los consejeros. Y bien, este proyecto, bueno, ya ayer creo que se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto, no sabemos cómo quedará en su tramitación en el Congreso, pero bueno, parece ser que aquí en el Estado español se va a adelantar la aplicación de esta cuota a junio del 24. Y bueno, la verdad que esto todo ayuda. Lo que pasa es que, bueno, en lo que respecta a las empresas que cotizan en bolsa, digamos que este objetivo ya se había conseguido más o menos. Aquí lo que queda es un poco, y dentro del entramado económico-industrial del País Vasco quedan todas las empresas de mediana o pequeña capitalización, aquellas que están por debajo de los 250 empleados, que constituyen en el País Vasco una importantísima parte de la economía. En mi opinión, todo esto ayuda, toda la regulación, las cuotas, las recomendaciones de buen gobierno por parte de la CNMV, ayuda, pero desde mi punto de vista y después de muchos años de trayectoria en los mercados de capitales, para mí el motor de cambio radica fundamentalmente en que la igualdad es rentable. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, que todas aquellas empresas que incorporan dentro de sus estrategias empresariales políticas integradoras y de igualdad de género, hay multitud de informes que avalan que obtienen mejores resultados, mejores beneficios, su coste de financiación y de capital es más bajo, sus accionistas obtienen mejores rendimientos y, en definitiva, sus plantillas están muchísimo más motivadas, son más productivas y son más eficientes. Lo corroboran bancos de inversión como Morgan Stanley y Goldman Sachs, que son, digamos, uno de los punteros en la gestión de inversiones a nivel mundial. Y bueno, en BME, para daros un ejemplo pues, más sobre el terreno, esto lo hemos comprobado desde el año 2021 lanzamos un índice de igualdad de género en el que lo que se mide es la presencia de las mujeres en los consejos de administración, pero también en los cuadros ejecutivos. O sea, para estar incluido en este índice hay que tener un mínimo de 25 mujeres dentro de los consejos de administración y un mínimo de 15% de mujeres en los puestos ejecutivos o de alta dirección. De todo el screening que se hizo en el 21 de la bolsa, de las empresas cotizadas, en aquel momento cumplían estos requisitos solo 33 empresas. Desde el año 2022, en junio, se han incorporado ahora son 45 componentes, lo cual 20 compañías son del IBEX 35 y el resto son medianas y pequeñas capitalizaciones. Y digo que la igualdad es rentable porque este índice, desde primeros de años, se ha revalorizado un 14,87% a fecha de la semana pasada, es decir, un 1,5 puntos porcentual más que el IBEX 35. Entonces, bueno, se ve claramente que la igualdad y la incorporación de la mujer en las empresas pues es rentable y es lo que, desde mi punto de vista, es el principal motor de cambio. Respecto a los retos de futuro, lo que nos queda pendiente, que yo creo que es un trabajo que, bueno, en las últimas 3 décadas hemos llegado después de mucho tiempo a unos niveles razonables pero no suficientes. Lo que va a ser muy importante es desarrollar políticas empresariales que incorporen a las mujeres y que tengan un mayor peso en los consejos ejecutivos y en la alta dirección de las empresas como motor de cambio y como forma, a través de su participación, en la mejora de políticas de integración en la estrategia empresarial de las empresas.
En este momento, en los niveles ejecutivos, las mujeres representan exclusivamente el 20%. Es decir, son cifras que no podemos aceptar y que hay que mejorar sin ninguna duda. El déficit es muy importante. Estos datos los ha proporcionado el IES en el último informe que ha aparecido esta última semana. Y, sobre todo, es importante esto porque las métricas sobre las políticas de igualdad en las empresas son difíciles de localizar, no hay mucha transparencia. Es difícil ver a través de los informes de las empresas cuál es la brecha salarial existente. Y todo este tipo de cuestiones inciden de una forma muy importante en este tema. Son temas que, desde luego, debemos de abordar en el futuro. Y dentro del área de mi desempeño, que es el área de la gestión de las inversiones, pues la situación todavía es peor. A pesar de todo, las mujeres en el área de gestión solo llegan al 20%, pero un dato muy importante es que de todos los fondos de inversión y de todas las carteras que se gestionan a nivel del Estado, exclusivamente el 11% están gestionadas por mujeres. Por tanto, como veis, tenemos una labor ingente en el futuro y por eso mismo sí me gustaría, que se me ha olvidado comentar, que en Bolsas y Mercados para nosotros la igualdad es fundamental y aquí en la Bolsa de Bilbao el Consejo de Administración de la Bolsa está compuesto mayoritariamente por mujeres, o sea que hacemos el camino andando. Bien, no me extiendo más y me gustaría comentaros que posteriormente al toque de campana por la igualdad va a haber una mesa redonda sobre asuntos de talento que va a estar en la que van a participar altas directivas del ecosistema financiero vasco. Entre otras, excompañeras, Raquel Arechavala, directora de Negocio y de Inversiones de Norbolsa, Alicia Vivanco, directora general de Kutxabank, y Inés espera, perdona, que era Inés, sí. Sí, espera un segundo, que esto hay que decirlo claro. La secretaria del Consejo de Tubos Reunidos, Inés, espera, a ver, no lo tengo aquí, pero sí. Sí, perdona, Inés. Núñez de la Parte, que es la secretaria del Consejo de Tubos Reunidos. Todo esto con la participación de nuestra directora general de MEF, que es Clotilde Salmerón. Y nada, no me queda más que agradecerle a la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco. Se necesitan referentes a ejecutivas en el sector privado, pero líderes en el sector público. Agradecerte, Arantxa, que nos acompañes en esta celebración. Y la idea, si te parece, es que nos comentes un poco sobre el terreno. ¿Cuál es tu experiencia, dado que en el ecosistema financiero empresarial vasco las empresas medianas tienen una importancia sustancial? ¿Cuál es tu experiencia sobre el terreno en cuestiones de igualdad y qué proyectos, qué iniciativas, qué cuestiones se están adoptando por parte del Gobierno vasco para mejorar esta situación? Y sin más, Arantxa, si quieres procedemos al toque de campana. Egun on etorri zareten guztioi eta mila esker konbidapenagatik. Benetan gaur plazarra da zuekin guztiokin hemen egotea eta Bilbon gaur toke hau izatea. Emakumeek dugun papela nolabait aldarrikatzeko baita ere. Inoiz ez da berandu eta jarraitu behar dugu. Martxoak 8 eguna hasteko primerako aukera dugula iruditzen zait. Emakumeen nazioarteko eguna ospatzen dugu gaurko egunez. Aspaldian ikan aipatzen genuen emakume langileak, emakumeak beti izan gara langileak eta egunero da gure eguna, baina gaur nazioarteko eguna ospatzen dugu. Eta atzera begiratzen baldin badugu ikusten dugu gauza asko irabazi ditugula,
lan asko egin dugula hona iristeko, baina oraindikan ospatzeko badaukagu, baina aldarrikatzeko eta lan egiteko oraindikan ibilbidea dugu. Hablamos en muchas ocasiones de derechos humanos, sí. Aparece en todos los parámetros de desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también tenemos que analizar que la brecha de género también incide directamente en la productividad de nuestras empresas. Lo estabas diciendo, Idoia, es así. Y la igualdad no es simplemente, por tanto, no es solo ni simplemente una cuestión de derechos humanos de igualdad, sino que además también es de competitividad empresarial y lo tenemos que decir. Y tal como comentabas, también tengo un recorrido y vais a hablar de talento, de la necesidad de personas, porque en muchas ocasiones ya me lo van diciendo, habláis de talento y parece que solamente habláis de esas personas que tienen un talento extraordinario, que están en la parte superior de la inteligencia. No, hablamos de todos y cada uno de nuestros talentos, que son muchos y muy diversos, y los necesitamos todos. Pero cuando hablamos de personas, y uno de los objetivos del Gobierno es precisamente conseguir personas preparadas y mujeres preparadas en el ámbito STEAM, decimos, es decir, en ciencia, en tecnología, también en creatividad y en arte y en matemáticas. Y cada vez nos encontramos con una situación diferente. Y os voy a contar mi experiencia, y hay quien me decía, lo tienes que decir, yo soy ingeniera industrial. De hace muchos años, terminé en el año 87, como es público cuántos años tengo, no lo voy a ocultar. Año 87. En el año 87 éramos un 10% de mujeres en nuestra clase las que terminamos ingeniería industrial, y nos fuimos cada una a trabajar a diferentes ámbitos. Entonces ya era difícil porque estudiábamos en una escuela en la que, a modo de anécdota os voy a decir, se nos decía, las mujeres, ¿qué hacéis aquí? Y había que escuchar aquello, estar estudiando una carrera que ya era complicada per se, y te decían, ¿qué haces aquí? Bueno, pues aquí estoy representando a un colectivo que también puede ser y puede aportar. Pero a partir de ahí continuamos trabajando, y hasta el año 2001 creo que fue, que llegué a ser la directora de mi escuela de ingeniería, una de las pocas que había en todo el Estado. Éramos 2 mujeres en todas las escuelas de ingeniería, había 2 mujeres siendo directoras. No os quiero contar las anécdotas que vivimos en aquel momento, de todo hombres en las escuelas de ingeniería, donde las mujeres éramos una cosa no extraña, lo siguiente. Por tanto, ahí también conseguimos un papel y continuamos avanzando. Llega el año más o menos 2005, analizamos cómo estábamos de mujeres estudiando carreras de ingeniería, y aproximadamente había un 30-35% de mujeres estudiando. Habíamos ganado mucho. Desde el 87, que ya había terminado, hasta el 2005, pasamos de un 10 a un 35. Pero es que hemos empeorado otra vez. Estamos hoy, y si analizamos las personas, mujeres, que están estudiando una carrera de ingeniería, me da igual si es industrial o de cualquier otro tipo, hemos vuelto a bajar a nivel de alrededor de un 20%. ¿Por qué hemos bajado si cada vez tenemos que estar más presentes en este ámbito, ocupando cualquiera de los espacios que se necesitan en este momento? ¿Por qué todavía como sociedad no somos capaces de transmitir que tenemos que estar ahí? Tenemos una ley de igualdad aprobada por el Parlamento Vasco el pasado año, no la primera. Tenemos un Instituto de la Mujer Emakunde, pionero en todo el Estado. Tenemos políticas que tratan de atraer a las mujeres a nuestra sociedad y a nuestro ámbito industrial, que es muy potente en Euskadi. ¿Y por qué no lo conseguimos? Pues tenemos que también continuar trabajando. Por eso os decía, no hemos terminado nuestro trabajo. Hemos llegado a muchos sitios, pero todavía tenemos mucho que transmitir, mucho que animar, y desde luego no solamente demostrar, sino hacer saber a todas esas niñas, chicas, jóvenes que van a decidir qué van a hacer con su futuro, que pueden llegar a donde estamos nosotras sin ningún problema. Todo lo contrario, que pueden hacerlo tan bien o mejor, porque, como os decía, es cierto que cuantas más mujeres haya, también incide en la productividad del ámbito empresarial. Y desde ese punto de vista, recordáis que hace ya bastantes años, hace alrededor de 9-10 años, empezamos a hablar
en Euskadi de lo que era la industria 4.0, la digitalización, una industria de futuro, y que tiene que introducir ámbitos de modernidad en todos y cada uno de los sectores. Y ahí empezamos a trabajar con otras áreas, con otras regiones importantes, y se constituyó un grupo importante de expertas internacionales en una fundación que se llamaba Women in Manufacturing. Es decir, no solamente en industria, sino en industria manufacturera, que es la seña de identidad y el ADN de Euskadi. Ahí participamos, desde luego, de forma muy activa, y este año se decidió que en cada una de las regiones participantes se hiciera un análisis de cómo incidía el factor de la presencia de las mujeres en la productividad y en la competitividad de nuestras empresas. Y cómo eso incidía también en los buenos resultados industriales. Y, desde luego, lo que hoy afirmamos lo hemos comprobado también en Euskadi. Hay diversos estudios. El año pasado también lo hicimos con AED. Aquí en Vizcaya se hizo un análisis muy profundo con unos datos muy similares a los que comentaba Idoia, pero este año el Gobierno vasco, a través del Grupo SPRI, lo que ha desarrollado es una metodología de acuerdo con esas regiones y esa fundación, en el que medimos precisamente eso, una metodología para analizar, y os leo textual, la relación entre el nivel de igualdad de empresas industriales con su nivel de competitividad. Bueno, esta metodología es la que hemos probado aquí, porque contamos con un entorno ideal de empresas manufactureras y, además, empresas pequeñas y medianas y, sobre todo, pequeñas. Es decir, un lugar donde es difícil la presencia de esa mujer, pero que al mismo tiempo son empresas competitivas. Bueno, además, lo que analizamos es que de la población activa de Euskadi, el 44% somos mujeres. Por tanto, era el lugar idóneo, considerábamos, para hacer este estudio. En nuestras empresas lo que hemos analizado, además, es que de ese 44% de mujeres activas en estos momentos en la industria manufacturera solamente trabajan, digo porque yo no estoy ahí, el 21% de las mujeres. Es decir, de las personas empleadas, solo el 21% son mujeres. En el estudio que os voy a comentar muy brevemente han participado 500 empresas industriales. 500 empresas industriales con las que la SPRI tiene relación, es decir, empresas que están en este momento internacionalizadas, que hacen I+D, que realizan inversiones importantes, es decir, empresas que son muy activas en este ámbito. Y, bueno, lo que hemos hecho es, a través de unos análisis muy concretos con esas industrias, ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que construimos? Por una parte, construimos el índice de competitividad de esas empresas, que tienen en cuenta, os decía, internacionalización, tienen en cuenta su carácter innovador y los incrementos que van teniendo año a año en su facturación y en su empleo. Y para analizar el índice de igualdad hemos tenido en cuenta el porcentaje de mujeres en departamentos en general, en puestos concretos, pero hemos analizado tanto una parte de segregación horizontal como segregación vertical. Es decir, analizamos todos los ámbitos, no solamente puestos directivos, sino en todos y en cada una de las áreas de la empresa cómo está presente la mujer. Y también ese índice tiene en cuenta medidas de conciliación y medidas y compromisos con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Bueno, analizados y constituidos esos dos índices, los resultados, la verdad es que son, no voy a decir impactantes, casi eran esperables, pero no por esperables son menos sorpresa. Se demuestra que aquellas empresas que son más igualitarias, es decir, que tienen un índice de igualdad mayor, aquellas que mejor tienen representado el papel de la mujer, son más competitivas. Su índice de competitividad es mayor. Internacionalización, innovación, recordar, puntúan mejor. Pero a la inversa ocurre lo mismo. Si solamente analizamos parámetros de competitividad de las empresas, el resultado que nos sale es que su índice de igualdad también es mayor. Luego, tenemos que competir, sí, pero teniendo en cuenta que el papel de la mujer y medidas de conciliación no hacen que una empresa sea menos competitiva, que tenga menos recursos, que tenga más dificultades, sino todo lo contrario. Trabajar en pro de la igualdad, de la conciliación, de hacer que seamos presentes, visibles
e implicadas en una empresa hace que esa empresa sea mejor empresa. ¿Sí? Desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista sobre todo de igualdad, sí, pero desde el punto de vista de productividad y competitividad, que hoy en día es un elemento muy, muy relevante. Beraz, lehiakortasuna eta berdintasuna erabat lotuta daude. Pentsatze genuen horrela zala, baina demostratu ahal izan dugu. Ikusi dugu benetan hori horrela dela. Eta eginiko azterketa desberdinetan, ez bakarrik Euskadin baizik eta beste lurraldeetan ere gauza antzekoa gertatzen da. Berdintasuna benetan lantzen duten enpresak lehiakorragoak dira. Eta ez bakarrikan goi mailan garrantzitsua da, baina maila guztietan egon behar dugu. Horregatikan egin dugu manufakturin arlo horretan. Benetan leku guztietan aztertu behar dugulako emakumeen papela. Eta neskak ere akarri nahi baldin baditugu sektore honetara ezin dugu esan bakarrikan goi mailan egongo zarete, zuzendariak izango zerate, ez dakit, pertsona kudeatuko dituzue edo finantza kudeatuko dituzue. No es que las atraigamos, no debemos atraer mujeres solo a esos puestos directivos. Son importantes y tenemos que estar ahí, por supuesto, pero en todos y cada uno de los ámbitos tiene que haber mujeres porque somos capaces de hacerlo y de demostrarlo. Beraz, lanean jarraitu behar dugu, esperientzia desberdinak izan ditugu orain arte, gauza asko egin ditugu, baina lanean jarraitu behar dugu. Lehiakortasuna handituz eta emakumeen presentzia eta lana bermatuz, zeren ondo egiten dakigu eta demostratzen da. Ez bakarrikan hitzekin, ekintzekin ere demostratzen dalako. Beraz, eta gaur ikusiko dugu, 3 pertsona izango ditugu hemen aztertzen zer gertatzen dan eta nola gertatzen dan. Por tanto, sí, os animo a que continuemos en ese ámbito, continuemos trabajando porque realmente en este país, en Euskadi, somos industriales y necesitamos a la mujer en la industria, en todos y cada uno de los ámbitos, y no me voy a cansar de decirlo. Tengo que recuperar aquel 35% como sea. No me puedo ir en esta legislatura, terminando el año que viene, todavía en un 20%. Tenemos que continuar trabajando e impactando en todas y cada una de las áreas en las que estamos presentes. Eta eskerrik asko berriro gonbidapenagatik eta hemen egoteagatik. Vamos a hacer una foto de familia con todos los presentes que queráis subir aquí, porque hoy es un día para celebrar todos juntos. Así que os invito a subir.
Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta sexta edición de la acción internacional en la que reivindicamos la igualdad de género. Me gustaría agradecer de manera muy especial el compromiso de grupos y bolsas de mercado españoles por haber hecho posible durante todos estos años esta celebración. Me gustaría además también agradecer el apoyo del Gobierno vasco. Este año, por primera vez, se ha trasladado la celebración a la Bolsa de Bilbao. Lamento, de hecho, no poder acompañaros de manera presencial, pero sí me gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir con vosotros y vosotras 3 mensajes desde el Pacto Mundial de la ONU, que, como sabéis, coorganiza esta iniciativa. En primer lugar, es un mensaje de contexto. En España llevamos varios años sumándonos a este toque de campana coordinado y cada vez son más las bolsas y las redes locales del Pacto Mundial de la ONU que se unen a esta acción de sensibilización colectiva. Las campanas de más de un centenar de bolsas de todos los rincones del mundo suenan a la vez este año no solo por la oportunidad de las mujeres, sino para decir en alto que la igualdad de género es bueno para los negocios, para las cuentas de resultados y para el desempeño en general. En segundo lugar, a pesar de los avances en concienciación, la igualdad de género es un objetivo sin cumplir. Aún harían falta 151 años para cerrar la brecha de participación y oportunidades económicas. España se encuentra, de hecho, en el puesto 17 de 146 países en materia de brecha de género y esto quiere decir que no podemos bajar los brazos en nuestros esfuerzos. Y el modo en el que construyamos nuestros mercados y cómo apliquemos las finanzas será clave para conseguir estos resultados. Por último, creo que en el 2023 debemos de ser optimistas y por ello quiero hacer un reconocimiento a las empresas que se están esforzando y que están aumentando sus acciones para integrar la igualdad de género en sus estrategias de negocio. Según nuestros datos, se trata del 91% de las empresas españolas y el ODS 5 sigue siendo de los más trabajados por el tejido empresarial de nuestro país. Seguir dándoles más recursos para avanzar es nuestro compromiso. Este año, el Día Internacional de la Mujer transcurre bajo el lema Digit All, innovación y tecnología para la igualdad de género, y entre todas las cifras que nos deja la brecha digital, me gustaría destacar una necesidad: que la revolución digital no perpetúe los patrones existentes de la igualdad de género. La discriminación está frenando el mundo económica y socialmente. Un mundo mejor para las mujeres es un mundo mejor para la sociedad en su conjunto. ¡Feliz Día de la Mujer! Las tecnologías digitales son sin duda el principal sello de innovación que marca el futuro del siglo XXI. Suponen una drástica transformación en las conexiones sociales, políticas y económicas del mundo en general, pero también para las mujeres y las niñas. Al mismo tiempo, abren desafíos profundos que puedan perpetuar e incluso profundizar los patrones existentes de desigualdades de género. Las mujeres en el mundo entero tienen menos probabilidades que los hombres de estar significativamente conectadas. La mayoría de los ecosistemas de innovación están dominados por hombres, mientras que las mujeres tienen menos oportunidades de participar en la fuerza de trabajo y liderazgo tecnológicos. Apostar por la sostenibilidad y la digitalización puede crear millones de empleos dignos para ellas, pero para ello es necesario abordar las brechas de habilidades y los estereotipos de género. Las mujeres rara vez están consideradas y empoderadas como creadoras, promotoras y tomadoras de decisiones de tecnología, lo cual limita su capacidad para elaborar herramientas que respondan a las prioridades de mujeres y niñas. Cuando las mujeres se incorporan al mundo digital, casi siempre están más expuestas y son un blanco mucho más frecuente que los hombres. Esto afecta a sus vidas privadas, pero también limita su participación en la vida política y socava la democracia. Desde el Comité Nacional ONU Mujeres España os llamamos a promover la participación, el empleo y el liderazgo de las mujeres en la tecnología e innovación. Ello requiere un mayor compromiso empresarial, una adaptación de la perspectiva de género en las formaciones y la educación y el establecimiento de normas y protecciones laborales que tomen en cuenta los sesgos y discriminaciones existentes. Necesitamos más datos para estudiar y analizar con rigor las brechas actuales de género y responder a los desafíos futuros.
Por fin, fortalecer la acción colectiva de las entidades y de los sectores tanto público como privado para prevenir y eliminar la violencia de género facilitada por la tecnología y proteger los derechos de las mujeres y las niñas en Internet. Bueno, bienvenidas a la Bolsa de Bilbao. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento, el 6º toque de campana que celebramos en BME, porque Bolsas y Mercados del Grupo SIX estamos involucrados en conseguir la igualdad de género, no solo con eventos como en el Día Internacional de la Mujer, sino también en nuestras políticas internas y en nuestro día a día, ¿no?, como compañía. Entonces, bueno, muchas gracias. Como han comentado Idoia y Arantxa, esta mesa redonda vamos a hablar sobre el talento femenino y su contribución en las finanzas y en la empresa, ¿no? Os han nombrado antes, pero voy a hacer una breve presentación. No voy a entrar mucho en vuestro currículum porque probablemente nos comeríamos todo el tiempo de la mesa redonda y no, y no creo que lo queramos hacer, ¿no? Entonces, bueno, a mi izquierda tengo a Alicia Vivanco, que Alicia es la directora general de Kutxabank, donde diriges el área de sociedades participadas del banco y participas en su comité de dirección. Aparte, eres consejera de algunas de las empresas más relevantes del País Vasco. Raquel Arechavala, eres directora de inversiones y negocio de Norbolsa. También diriges el área de intermediación, aseguramiento y colocación y formas parte del comité de dirección de Norbolsa. Y, por último, Inés Núñez de la Parte, secretaria del Consejo de Administración de Tubos Reunidos, directora de la asesoría jurídica también del grupo y consejera de filiales y distintas empresas del grupo Tubos Reunidos. Así que, bueno, sin más presentaciones, vamos al tema, que es muy importante y yo creo que Idoia y Arantxa han hecho un par de comentarios muy interesantes. Yo creo que hay muchos avances en todos los niveles. Creo que hay un mensaje muy positivo, pero queda todavía mucho que hacer. Muy interesante también el comentario del talento, o sea, que consigamos el talento femenino en este sector o en la sociedad en general. No es coger a las tops, a las más talentosas, es todo el talento que cualquier mujer o cualquier persona puede aportar y contribuir en nuestras compañías o en el mundo de la inversión y de las finanzas. Empezamos por ti, Raquel. ¿Que la igualdad de género crees que sigue siendo una tarea pendiente? ¿Cómo lo ves? Esa pregunta es muy fácil de contestar. Es evidente, ¿no?, que en la igualdad de género todavía nos queda mucho camino por recorrer. Lo decía Idoia, Arantxa, las estadísticas son muy claras. Es cierto que el avance que se ha hecho en las últimas décadas ha sido gigantesco. Es obvio que las oportunidades que tenían nuestras madres, ya no nuestras abuelas, y las que tenemos nosotros, pues son significativamente diferentes, pero todavía queda mucho camino por delante, ¿no? Las propias estadísticas nos dicen que nos quedan muchos años para conseguir alcanzar esa igualdad. A pesar de que hemos visto importantes avances, es cierto que quizá se ha visto cierta ralentización en esos avances más recientemente y por eso es importante eventos como este, ¿no? Visualizar que este es una tarea que está pendiente, que yo creo que es un tema que nos atañe a hombres y a mujeres, porque, como se ha dicho aquí, el ir a esa igualdad de género nos va a llevar bueno, pues a unas empresas más rentables, a una sociedad bueno, pues mucho más igualitaria y mejor, ¿no? Dicho esto, es increíble, yo creo que en cuanto a la asignatura pendiente, hay muchas asignaturas pendientes, ¿no? Pero quizá en este país en el que se ha avanzado tanto en términos de educación y de incorporación de la mujer al mercado laboral, quizá destacaría que bueno, pues una de las digamos, brechas más importantes es precisamente pues, bueno, pues la minoría de mujeres en esos bueno, puestos de máxima responsabilidad. Después de muchísimos años en los que en nuestras universidades el porcentaje de mujeres licenciadas supera el de los hombres, sin embargo, es una realidad que a nivel un poco de la dirección y de las ejecutivas de este país,
pues una minoría abrumadora, ¿no? Creo que tenemos que enterrar esos prejuicios que hay contra las mujeres en cuanto a su capacidad de liderazgo. Yo creo que hoy en día tenemos muchísimos ejemplos de mujeres liderando países, presidiendo bancos centrales, bancos, eléctricas, tecnológicas también, a pesar de los problemas que hay en tecnología. Creo que ya no está en cuestión que las mujeres sean capaces de liderar empresas, liderar países, y creo que ahí tenemos que, bueno, entre todos, ¿no? Que no se sientan tan solas, porque efectivamente son capaces de hacerlo y encima se están viendo que los resultados son muy positivos, ¿no? Entonces yo creo que ahí efectivamente tenemos que seguir trabajando y, bueno, pues intentar que esos avances, lejos de desacelerarse, pues cojan impulso, porque redundará en un mejor beneficio para todos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que, recogiendo un poco lo que comentas, en vuestra organización, Alicia, exactamente qué prácticas o qué políticas están siguiendo para conseguir acercar o conseguir esa igualdad de género que toda la sociedad necesita. Bueno, yo creo que en materia de igualdad en general, podríamos decir que Kutxabank pues, es un caso de éxito, ¿no? Así ha sido reconocido públicamente por el Gobierno vasco, Emakunde, ¿no? Kutxabank nace con una cuota de participación de la mujer del 50%, o sea, con una distribución totalmente equitativa. Esto hay que reconocer que obedece a la preocupación originaria de sus cajas de ahorros fundadoras, de sus socios, de las fundaciones bancarias, que ha sido una constante, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Y este nacimiento con esta distribución equitativa también nace con una herramienta muy potente, ¿no? Para no quedarnos, ¿no? en la autocomplacencia. Esta herramienta es un plan de igualdad. El primer plan de igualdad se pone en marcha justo en el nacimiento del banco, pero la herramienta es una herramienta viva, se actualiza, se identifica si efectivamente está consiguiendo los objetivos y los logros que tiene que perseguir. Yo suelo decir que un plan de igualdad no tiene que quedarse en grandes frases, grandes afirmaciones, sino que tiene que al final ser un compendio, una herramienta de acciones y medidas concretas que sean muy eficaces, ¿no? Y por señalar 4 de las que considero que son esenciales, en primer lugar está el conjunto de medidas de conciliación, ya nos lo ha dicho la consejera, ¿no? Son importantes, son medidas de conciliación, pero no medidas de conciliación para la mujer, son medidas de conciliación para los trabajadores de una empresa. Porque al final de lo que se trata es de desterrar estereotipos, ¿no? De que la mejor forma de poner encima de la mesa tu compromiso con tu cargo y tu responsabilidad es mantener una presencia permanente, asistir a todos los actos. Yo creo que en la pandemia algo se nos ha puesto de manifiesto y es la eficacia de las herramientas y de la tecnología al servicio del desempeño de nuestras funciones de responsabilidad. El segundo gran bloque de acciones tiene que ser la política retributiva. O sea, la política retributiva en una entidad tiene que ser clara, transparente, medible y objetiva. Yo suelo decir que un reconocimiento económico es la mejor forma de poner encima de la mesa el reconocimiento de la capacidad, ¿no? Y nadie cuestiona el reconocimiento en el ámbito de los directivos masculinos. Y como digo, además tiene que ser transparente, tiene que ser medible, tiene que ser muy objetivable. Al final lo que se trata es de retribuir el talento, la aportación a la empresa. El tercer ámbito que y que en Kutxabank desde luego ha tenido muchísima importancia son los planes de incorporación, las acciones, los planes de reclutamiento, porque la igualdad tiene que empezar desde el principio, ya lo hemos dicho, no se trata de que haya visibilidad en los cargos más relevantes, que es muy importante, pero la igualdad tiene que empezar desde el momento en que se producen las acciones de incorporación a una empresa. Y evidentemente los planes de incorporación, o una vez más, tienen que ser objetivos, medibles, se tiene que ser capaz de poder comparar desde un punto de vista técnico y con datos los currículums y las capacidades de las personas. Estamos en el mundo del dato, en el mundo de la tecnología
y es muy fácil aplicar ese tipo de medidas. Y luego ya a nivel transversal, evidentemente, tener la preocupación permanente de que exista un ecosistema, ¿no?, de igualdad dentro de la compañía. O sea, yo creo que la cultura empresarial tiene que ser algo compartido por toda la organización. En el caso de Kutxabank, que he empezado diciendo que era un caso de éxito, tengo que decir que también se ha venido acelerando en estos años fruto de un proceso, ¿no?, de transformación y de incorporación de nuevas personas, profesionales, perfiles diferentes, ¿no?, que esto ha empujado a que este proceso se haya acelerado, ¿no? Yo creo que actualmente la plantilla supera el 50% de mujeres, es decir, que en estos más de 10 años de funcionamiento estamos en torno al 63% de mujeres. En las últimas incorporaciones, en los 3 últimos años, habrán incorporado unas 200 profesionales, de los que el 70% son mujeres. Y también en el ámbito de la promoción, en el ámbito de los planes de incentivación y promoción dentro de la propia organización, los últimos planes se incorporan o son asumidos, ¿no?, más por mujeres que como hombres. Sin embargo, todavía podemos decir que el número de mujeres que representa o que ocupa puestos de responsabilidad no ha alcanzado esa paridad. Estamos en torno al 47%. Hemos crecido mucho en 5 años. Tenemos camino por hacer. Por eso vuelvo a decir que esta herramienta, ¿no?, del Plan de Igualdad no puede ser algo estático que se guarde en un cajón, tiene que ser una herramienta viva, como todas las herramientas de las empresas, ¿no? Cualquier manual de producción en una empresa industrial es un manual vivo, ¿no?, que continuamente se tiene que ir adaptando a las circunstancias y a las necesidades. Muy interesante todo el camino que lleváis recorrido en Kutxabank, que yo creo que es un grandísimo ejemplo. Sí. Y Inés, se ha hablado mucho de porcentajes, recomendaciones de la CNMV, porcentajes de mujeres, de presencia de mujeres, o muy bien comentado antes, de igualdad de sexos, o sea, no es uno mayor que el otro, pero ¿cómo ves tú ese porcentaje? ¿Se queda corto hablar solo de consejeros? Se ha hablado también mucho de la dirección, de alta dirección, de intermedia. ¿Cómo ves tú este punto? Gracias, Clotilde. Bueno, lo primero, gracias a la invitación a Bolsas y Mercados. Se ha notado que no soy financiera, no se acordaban muy bien de mi nombre, pero somos una sociedad vasca cotizada aquí en la Bolsa y para mí, a pesar de no ser financiera ni jurista, es un honor estar aquí y compartir con vosotros y vosotras mis reflexiones. Estupenda en esta mesa redonda tan potente. Bueno, ¿cuál es mi opinión al respecto? Estas medidas de CNMV se enmarcan en una estrategia, estas recomendaciones, de momento recomendaciones de CNMV, se enmarcan en una estrategia de fomentar la diversidad de género, tanto en los órganos de administración, sobre todo en los órganos de administración, pero también en la alta dirección. ¿Qué es lo que yo creo que busca CNMV, el supervisor, con estas medidas, estas recomendaciones? Lo que busca es conseguir que seamos empresas, como ha dicho antes Idoia y como ha dicho antes Arantxa, más rentables, más competitivas, y busca proteger al inversor. El inversor, tanto nacional como internacional, pone su dinero en unas sociedades cotizadas y lo que quiere es que tengan un performance excelente, que sean rentables, que tengan una creación de valor sostenible a largo plazo. ¿Y qué es lo que está demostrado? Como habéis dicho bien, que los equipos diversos y que la presencia femenina en los órganos de máxima decisión de las empresas conlleva unos mejores resultados, tanto económicos como más sostenibilidad. Esto es lo que busca CNMV. En el año 20 se publicó el Código de Buen Gobierno, la última revisión, y ahí lo que marcaba CNMV es un objetivo, una recomendación del 30% de mujeres en los consejos para el año 21 y un 40% para finales del año 22. No se ha conseguido alcanzar el 40, pero sí que es cierto que el establecimiento de estas recomendaciones ha tenido un efecto positivo porque ha ido incrementándose el número de mujeres en los consejos. En cuanto a la alta dirección, la mejora es menor, es más pequeña. Y bueno, y luego os cuento un poquito mi opinión sobre eso, ¿no? ¿De qué se trata al final? Los consejos deben estar nutridos
de personas que sean competentes, que tienen que tener una composición adecuada. La competencia, ¿qué significa? Que tenga conocimientos, experiencia, que se necesitan precisamente en ese momento de la compañía, ¿no? Porque un consejo no es estático. La composición de un consejo debe adecuarse al momento de cada compañía. Además, debe ser equilibrado en todos los sentidos. Tiene que tener consejeros y consejeras dominicales, consejeros independientes. Tiene que ser equilibrado y diverso, además, en género, y no solo en género, porque el talento se reparte al 50%. A veces hablamos del género infrarrepresentado. Yo a veces pienso, también hay otro que está sobrerepresentado, ¿no? No puede ser que todos los talentosos sean varones, ¿no? Tiene que haber, aquí falta representación femenina. Y todo eso conforma un consejo eficaz. Las sociedades, las cotizadas, y yo creo que también debieran apuntarse cada vez más las sociedades que todavía no cotizan en bolsa, porque son grandes compañías, incluso algunas familiares, nuestro tejido industrial vasco está lleno, deberían dotarse, como hacemos las cotizadas, de sistemas de gobierno corporativo. Esos sistemas de gobierno corporativo incluyen normas básicas muy importantes. Por ejemplo, el reglamento del Consejo. El reglamento del Consejo regula cómo va a hacerse la selección y promoción de altos directivos y también cómo se hace la selección y nombramiento y reelección de los consejeros y consejeras. Ahí se establecen unas pautas que, por ejemplo, nosotros en Tubos Reunidos hemos dado un paso muy importante en el año 22, hemos reformado nuestro reglamento del Consejo y ahí establecemos que claramente la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, que es la comisión consultiva que se encarga de la selección de los consejeros y también de los altos directivos, tenga en cuenta una serie de criterios. Y dentro de esos criterios está que siempre haya una representación mínima del género menos representado, es decir, que se alcancen unos porcentajes adecuados, que se tenga en cuenta que se fomente la presencia de consejeras y también que haya diversidad en materia de edad, formación, porque a veces nos encontramos con consejos muy homogéneos, ¿no? No es el caso de Tubos. Nosotros ahora mismo tenemos superamos el 36% de consejeras, pero el reglamento del Consejo es muy importante en las compañías. Además está la política de selección de los consejeros y de la alta dirección. Son dos normas muy importantes de las que deberán dotarse las compañías. Y luego, además de la teoría, hace falta mucho que la práctica, ¿no? que se ejecuten de verdad esas normas. Pero muy interesante porque hablas, aparte de cuotas políticas, la primera semilla es ese reglamento del Consejo que empieza luego que la compañía de verdad interiorice esas recomendaciones y que las haga norma para la propia compañía y que después realmente cumpla esa norma, que es de lo que se trata. Lo que pasa es que hay un tema que es un poco peligroso cuando se ponen porcentajes y se habla ya del gender washing, igual del greenwashing. ¿Qué podemos hacer para evitar que haya compañías que simplemente dicen, bueno, ya tengo aquí, pongo la casilla que he cumplido? ¿Cómo? Bueno, el gender washing, el lavado de género, que también se habla, ¿no? El greenwashing, ahora se habla del gender washing. El gender washing es un peligro, es una amenaza, claramente, ¿no? De las sociedades que estén menos evolucionadas o menos profesionalizadas. Que, por cierto, en esto se nota una gran diferencia en las sociedades del IBEX, en las que hay asesores de voto, en las que hay inversores institucionales, tienen una mayor presencia de mujeres. Luego están las de menor capitalización y luego están... nos separan, ¿no? Más de 500 millones de euros de capitalización, ahí se ve una bajada del porcentaje de mujeres, tanto en consejo como en alta dirección, y luego están las de menor capitalización, entre las que se encuentra Tubos de momento, y que ya habéis visto cómo vamos de bien. Y entonces ahí estamos pues con un porcentaje todavía menor. Bueno, ¿a qué obedece esto? Pues a eso, a la presión de los asesores de voto, etcétera, ¿no? Bien, entonces... Por cierto, las compañías industriales, en general, incluso en el IBEX, las que menos porcentaje tienen de representación. Bueno, ¿qué tendencia o qué tentación puede haber en empresas en las que no existe una cultura empresarial de diversidad? En las que hay muchos señores que nos tienen mucho miedo, porque a veces podemos, a las mujeres, digamos, que tienen una capacidad y pueden llegar, a veces asustan, y esta es la realidad. Pues estas compañías pueden tender a hacer una especie de maquillaje de cara al exterior. Sí, pueden tener unas normas y pueden tener unas políticas, por ejemplo, de género,
pero sin embargo en el interior lo que pueden tener es una remuneración desequilibrada, pueden llegar a... Creo que es un peligro que existe actualmente, que es que pueden llegar a colocar, bueno, hay que cumplir una cuota, muy bien, pues vamos a poner unas señoras aquí, aquí y aquí, y no van a ser precisamente las más competentes, van a ser las que nos hagan caso y sean más tranquilas y dóciles. Eso puede ocurrir perfectamente. Pero contra eso debiéramos, bueno, pues poco podemos hacer más que vigilar. Sí, que no. pero yo creo que es bueno que está ya identificado, ¿no? Está identificado en todos los ámbitos Sí. y no será algo que podamos señalar, ¿no? Que podamos decir, no estás... no, Hay un no ejemplo estás cumpliendo. hay un ejemplo muy sencillo, una empresa en la que verdaderamente se tiene en cuenta la conciliación y facilitar el acceso de las mujeres a cargos, por ejemplo, no pone reuniones a las 8 de la mañana ni a las 8 de la tarde. Primer punto. Además de políticas hay que tener directivas, hay que tener consejeras, es decir, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es, ¿no? Al final del día, cuántas personas, cuántas hay y qué perfiles tienen? Son personas que cumplen con ese requisito de competencia, tienen talento, tienen o no. Muy interesante. Y voy a dejarlo ahí. Y de todo lo que estamos comentando, Alicia, ¿cuál crees, en tu opinión, que es, dime uno, porque habrá muchos, pero cuál es el mayor logro que hemos conseguido, pero en los últimos años, ¿no? Porque se lleva avanzando, hemos hablado que hay un mensaje positivo, se están consiguiendo cosas, pero como el mayor logro en igualdad de género que hayamos conseguido? Yo te diría que es nuestro propio empoderamiento, ¿no? O sea, nosotros somos, yo creo que en general las mujeres estamos totalmente convencidas de que se ha hecho mucho, pero que no hay que desistir, hay que seguir. Y sobre todo porque renta, pero no renta solo para nosotros, claro. Renta para la sociedad. Yo creo que la consejera nos lo ha explicado con números, con datos, con modelos matemáticos, ¿no? Sí. Que son lo que hoy todo vale, ¿no? Porque si no tienes un modelo matemático que te prediga hacia dónde tienes que ir, pues yo creo que es constatable que efectivamente el alcanzar una equiparación en todos los niveles en temas de género, pues es en beneficio de todos, ¿no? Es en beneficio de la mujer. Yo para mí es pues esa resiliencia, ¿no? que continuamos teniendo y que vamos a seguir continuando, además. Sí, totalmente. Y vamos a volver al punto de inversión, mujer, talento femenino. ¿Crees que existe un sesgo de género en la toma de decisiones, en la inversión? A ver, yo creo que en general escuchamos, ¿no? que las mujeres, las gestoras de activos mujeres pueden tener, bueno, pues quizá un perfil más de prudencia, más de inversión a largo plazo y que quizá en momentos de volatilidad o de máxima incertidumbre, pues quizá pueden dar unos mejores resultados por ese perfil. Dicho esto, si yo me voy un poco a mi experiencia más personal de Norbolsa, es cierto que Norbolsa no es el estándar dentro del sector. El sector financiero a nivel de banca de inversión y de sociedades de valores, comentaba antes Idoia, pues es un sector muy masculino y en el caso de Norbolsa pues estamos hablando de una sociedad en la que, bueno, pues desde su origen la mujer ha tenido un papel muy relevante, la plantilla es mayoritariamente femenina, el comité de dirección tiene mayoría también femenina. Y en el tema de toma de decisiones de inversión, y ahí hablamos un poco los responsables que han estado más ligados al área de gestión de carteras y de análisis, pues hemos tenido responsables tanto femeninos como masculinos en los que yo no creo que el género sea lo que ha marcado la diferencia en sus decisiones de inversión. Yo creo que lo que ha marcado en sus diferencias de inversión en estos 20 años que llevo en Norbolsa viendo los distintos gestores y gestoras, creo que viene más marcado por su formación, sus personalidades, sus experiencias, más que el que sean hombre o mujer. Dicho esto, sí que es cierto que en el mundo de la inversión actualmente toda esta tendencia imparable de la inversión socialmente responsable nos lleva, y hacía una mención a Inés, y es cierto, a que en la toma de decisiones de inversión
tenemos en cuenta no solo las variables financieras, que por supuesto son muy importantes y relevantes, sino también otras cuestiones medioambientales y sociales, y en ese punto el tema de las cuestiones sociales que incorporamos de cara a esta toma de decisiones, por supuesto está el ODS de igualdad de género, y se ha dicho desde el origen en esta jornada, es una evidencia que aquellas empresas que incorporan en sus estrategias la sostenibilidad, hablando de los distintos criterios de medio ambiente, de igualdad de género, de X temas, tienen unos mejores resultados. Con lo cual, ya no es una opción a nivel de las empresas, desde mi punto de vista, el ir hacia en el tema social en el que estamos defendiendo hoy y estamos hablando hoy, no es una opción el incorporar mujeres o el incorporar talentos, se llame mujer o hombre, es que es una obligación. Porque aquellas empresas que no lo hagan en el largo plazo o en el medio plazo se van a ver penalizadas en términos de rentabilidad de sus propios negocios y también a nivel de los mercados. Los inversores, yo creo que los inversores, y ya no solo los inversores profesionales, los inversores privados, a nivel de nuestra gestión de nuestros ahorros, tenemos la capacidad también de decir yo quiero una inversión sostenible y quiero que a nivel de pues los activos que vayan a componer mi cartera haya empresas que realmente apuestan por factores como el que estamos comentando hoy, que es la igualdad de género y, por supuesto, otros muchos que todos conocemos, ¿no? Entonces, yo sí que creo que tenemos esa capacidad, o quizá pueda ser un motor que acelere esa transformación que estamos viendo en la sociedad y que, digamos, resistirse a ella, pues creo que es un error enorme que estoy segura que los máximos responsables no van a obviar, porque si no se quedarán atrás, fuera o... Es muy interesante porque además une con lo que ha comentado la consejera, que no habrá marcha atrás, porque como las compañías buscan rentabilidad, tanto dentro del mercado como fuera del mercado, tienen que estar y no va a haber una marcha atrás. Tenemos ya muchos años en la industria gestoras que han estado muy comprometidas con la inversión socialmente responsable. Y está demostrado que los resultados de esos fondos comprometidos son mejores que los que no lo han hecho. ¿Y cómo estamos a nivel internacional? Es decir, siempre en todos nuestros trabajos nos gusta analizarnos y luego también ver qué está ocurriendo alrededor. ¿Qué pasa? ¿Cómo está España en relación al resto de países de nuestro entorno? Voy a hablar un poco primero de la teoría, que es lo que leí ayer para preparar un poco la charla. Y luego la ¿no? práctica. Eso es. Y luego os voy a contar la experiencia, no mía reciente, de 5 años en tubos, que sí también, pero sobre todo la anterior de 16 años en una empresa industrial que tiene implantación en todo el mundo, ¿no? A nivel de mujeres, la presencia de mujeres en consejos de administración y en alta dirección, estamos muy similar a lo que es la media europea. Es decir, no estamos muy mal. Estoy hablando ahora mismo a nivel de Estado español. No estamos muy mal, estamos por detrás, por ejemplo, de Alemania y por detrás de, creo que era de Francia, pero estamos a un nivel muy por encima de Reino Unido y a un nivel muy similar a otras, como Italia, etcétera. Es decir, en la comparativa no salimos muy mal. Y luego en la alta dirección ahí sí que bajamos un poquito. Ahí bajamos un poquito y estamos ya Italia y España los que vamos más. Esto es lo que he visto en la estadística, ¿no? Más atrás, probablemente por factores culturales y que realmente es muy difícil ser alta directiva. Yo diría que es más difícil que ser consejera. Los consejos deberían nutrirse de personas porque los consejos tienen que supervisar a la alta dirección, por lo tanto deberían tener una experiencia directiva, ¿no? Los que están en los consejos, pero realmente es muy difícil llegar y resistir una carrera directiva, al menos en la empresa industrial. Entonces, esa es la teoría. Bueno, estamos, por ejemplo, los países más avanzados del mundo dicen que son los países nórdicos, ¿no? El primero sale en todos los tops, en el Gender Index, no sé qué, es Islandia, después está Noruega, Suecia, creo recordar que Nueva Zelanda también muy avanzado, etcétera, ¿no? Y luego en la cola, por supuesto, están pues, países como Japón, como México, como Afganistán, ¿no? En los que pues, ya tienen una cultura ya de base machista, ¿no? Y eso se nota, pues eso tiene su efecto en la composición de los órganos de poder. En la práctica, ¿qué es lo que he visto yo? Yo he estado en muchos países del mundo, muchos países.
ejerciendo mi función como directiva en ese momento. En General Electric Noruega fui 3 veces y no encontré ni una sola mujer. No digo directiva, ninguna mujer en la sede, en General Electric Hydro, por ejemplo. O cuando estuve en Outokumpu, en Finlandia, tampoco vi mujeres. En otros países en los que he tenido que negociar, estoy hablando de Turquía, Siria, Japón, culturas, es tremendo. O sea, realmente ahí digo, estamos muy bien, España está infinitamente mejor que ellos. Estados Unidos, que parece que puede ser una referencia para todos, pues mi experiencia en Estados Unidos es que siempre he sido la única también mujer que estaba negociando. Y sobre todo con capacidad de vincular válidamente a tu compañía, siendo apoderada y pudiendo, una vez que está negociado el contrato, firmar ese contrato de millones de euros. Eso es muy escaso, realmente es muy escaso. Y el único caso que me he encontrado de una mujer en una negociación que realmente tenía la capacidad de decisión, estábamos negociando una alianza estratégica con una sociedad cotizada de motores y generadores, era CSR y era una mujer china. Y esa era la chief de verdad. Y ella firmaba y pensé para mí, bueno, realmente China, si además de todo lo que tiene va a aprovechar el 100% del talento, tenemos mucho peligro y nos puede barrer China. Es decir, espero que China, eso fuera una anécdota y que de verdad no fuera que están aprovechando también el talento femenino, porque entonces sí que van a ser líder mundial indiscutible, porque estoy convencida de que lo que necesitamos son los mejores talentos y las mejores personas en las empresas, ¿no? Y si tienes eso, pues tienes el éxito garantizado. Y esa es mi experiencia. Ya siento, a ver, no estamos muy mal, tampoco muy bien. El mundo, en general, mi diagnóstico es que es muy mejorable, muy mejorable. Eso es bueno porque todavía... Sí, bueno, tenemos mucho campo de mejora. Yo soy optimista, ¿eh? Creo que entre todos y todas lo vamos a conseguir. Sí, yo creo que muy bien. Y yo creo que ya os pregunto a las tres, ¿no? O modo titular, ¿cómo creéis que se ve el futuro, ¿no? en conseguir la igualdad de género? ¿Cuál es la asignatura pendiente que vamos a conseguir, ¿no? O sea, que vamos a conseguir alcanzar a corto plazo? Yo soy como Inés, soy optimista. Soy optimista porque creo que se va a conseguir, así de claro. Pero yo creo que el reto es lo que venimos diciendo y venimos escuchando, ¿no? También es un poco el leitmotiv de este año, ¿no? Es una igualdad efectiva, no una paridad de representación en las organizaciones. Una igualdad efectiva en todos los ámbitos de decisión de una compañía, porque al final la compañía... bueno, las pirámides pueden tener más o menos pendiente, pero son verticales. Entonces es importante esa igualdad efectiva y que tiene que venir acompañada además con una igualdad económica efectiva también, ¿no? Totalmente medible, transparente, clara y explicable, ¿no? En los medios de comunicación, las empresas, últimamente todo el mundo está preocupado como uno de los principales vectores para afrontar los retos y de este futuro, ¿no? tan incierto que tenemos encima de la mesa, la atracción del talento. Yo creo que nadie se puede permitir el lujo de renunciar de forma voluntaria al 50% del talento. Y si lo hace, pues habrá que pedirle responsabilidades, nada más. Sí, interesante. Yo distinguiría 2 cuestiones, una a corto plazo y una más a medio o largo plazo. A corto plazo yo creo que mejoraría muchísimo la situación si estableciéramos métodos de selección y promoción basados en el mérito, exclusivamente en el mérito y no en otros componentes menos objetivos. En ese sentido tiene una gran responsabilidad los hombres y mujeres que tienen capacidad de decidir y elegir en nuestras compañías, por ejemplo, la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones y el presidente ejecutivo y los recursos humanos a otro nivel también. Quiero mencionar a las empresas de selección, a las que se recurre muy habitualmente, a los headhunters, que deberían también cambiar un poquito su mentalidad y su cultura. Ahí lo dejo. A corto plazo, métodos de selección y promoción objetivos y basados en el mérito y no en otras cuestiones. Con eso, simplemente con eso ya se accedería a tener más directivas y más consejeras. Y a medio y largo plazo,
en mi opinión, es la educación. Necesitamos un cambio cultural, necesitamos un cambio de paradigma y necesitamos cambiar mentalidades, que deje de verse a las mujeres en una función decorativa, reproductiva, sino que se les respete como personas que dejemos de ser chicas listas, pasemos a ser persona inteligente. Y eso se radica con educación a los niños, niñas y, por ejemplo, con verdaderas referentes. Aquí quiero mencionar a Alicia, que para mí, yo he coincidido con ella siendo yo directiva, siendo ella consejera en la misma compañía, y era una mujer, y es una mujer que para mí ha sido un referente de capacidad, de actitud, de fortaleza, de todo. Más el poder del ejemplo, yo creo muchísimo en el poder del ejemplo y en la educación. Yo creo que con eso vamos a conseguir llegar a una situación en la que ver a una mujer en una posición de poder sea algo natural. Totalmente de acuerdo con Alicia, con Inés, ya sabíamos que esto iba a pasar. Bueno, creo que aparte de los temas que comentaban, yo creo que es importante que también avancemos en el tema de la conciliación, hablábamos antes. Conciliación no para las mujeres, conciliación para los hombres y las mujeres. Estamos en una sociedad en la que ya somos corresponsables del cuidado de nuestros mayores, de nuestros hijos. Creo que necesitamos esa conciliación para hombres y mujeres que estamos trabajando en los distintos sectores. Y creo que también en línea con lo que comentabas, Inés, el tema del ejemplo, también creo que es importante que avancemos en la visibilidad que se le da a las mujeres, ¿no? El éxito de las mujeres. Yo creo que cuando vas a la prensa Salmón, lo comentábamos, es cierto, cuando vas a la prensa económica, pues yo creo que no se visualiza el éxito de las mujeres y puedes ir hasta la página 15-20, hasta la página 15-20, hasta que ves una, bueno, pues una mujer de éxito, y creo que tienes casi el mismo problema que cuando aquí nos quejamos de hasta la página 20 no veo una noticia de Athletic, la prensa deportiva. Pues creo que hay mujeres de éxito suficientes para que veamos a más mujeres y veamos más, bueno, pues esas historias de éxito que pueden inspirar a otras mujeres, a otras niñas jóvenes que quieran avanzar en los distintos sectores, industria, finanzas o lo que sea, ¿no? Y yo creo que ahí lo dejo. Sí. Bueno, yo creo que hemos tocado muchos temas, nos han dado muy buen pie Idoia y Arantxa, pero yo creo que cómo vamos avanzando, o sea, el mensaje es positivo, queda todavía mucho que hacer, pero ahora ya no hablamos solo de igualdad de género, vamos a por cuotas, estamos hablando de la rentabilidad de las compañías, ¿no? Que es el fin que busca cualquier directivo. Tenemos que ser más rentables, tenemos que conseguir mejor beneficio para nuestros accionistas. Entonces, empezar a utilizar nuevos argumentos yo creo que enriquece, ¿no? en lo que estamos trabajando todos, con lo cual el mensaje yo creo que es muy positivo. Daros las gracias, muchísimas gracias, y a la Bolsa de Bilbao por acogernos. Y yo, bueno, pues ya invitaros para el próximo año, que estaremos otra vez, Bolsas y Mercados, en el toque de campana por la igualdad de género. Muchas gracias. Muchas gracias.